La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros. Amén. En este precioso día que Dios nos regala, aquí junto a su naturaleza, junto a la creación, junto a los árboles que Dios creó, junto a las aves del cielo que le alaban. Dice que las aves alaban a Dios desde el alba, desde el amanecer. Aquí dándole toda la gloria y las gracias a nuestro Señor por su amor, su bondad, su misericordia y su justicia. Dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Bendita sea la palabra del Señor, que permanece para siempre. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Bendita sea la palabra de Dios. En el video anterior habíamos estado hablando sobre Juan capítulo 2, el Evangelio según San Juan, y tocamos algunas cosas muy importantes. Jesús en la boda de Caná. Jesús fue invitado a la boda a sus discípulos. Su madre estaba allí. Y su madre, al ver que faltó el vino, le dijo a Jesús, no tienen vino. Y Jesús, por misericordia y amor, mostró toda su gracia y su bondad hacia el ser humano. Convirtió el agua en vino. Este no es el primer milagro de Jesús en su ministerio. Aún no había comenzado su ministerio. Jesús le dijo a la mamá, mujer, no le dijo madre, le dijo mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún mi hora no ha llegado. O sea que todavía Jesús no iba a comenzar su ministerio en este momento. Por eso pasó de una manera discreta este milagro. Pero aún así vemos una vez más una evidencia de la divinidad de Jesús, del poder de Jesús, de que Jesús es Dios. Fíjese cómo Él tiene control sobre uno de los elementos de la naturaleza, el agua. Convierte el agua en vino. Hay 4 elementos de la naturaleza: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Jesús convirtió el agua en vino. Y la Biblia no declara el momento exacto en que sucedió. Simplemente Él le dijo, llenen las tinajas de agua y llévense las maestresalas. O sea, es una cosa totalmente poderosa, demostrando que Jesús es Dios, porque tiene poder sobre los elementos de la naturaleza. Ningún siervo de Dios, ningún profeta pudo convertir un elemento de la naturaleza. Ellos hicieron milagros, pero todo fue dirigido por Dios. Hubo una intercesión y hubo una manifestación de poder y gloria, una intervención de Dios. O sea, en todos los casos de los profetas que hicieron milagros, fue mandado por Dios. Hubo una intercesión de parte de ellos, hubo un mandato de Dios, hubo una obediencia de parte de los profetas y sucedió el milagro porque hubo una intervención divina de parte de Dios. En este caso de Jesús, convirtiendo el agua en vino, aquí no hubo ninguna intercesión. Jesús no oró al Padre, María no oró para que Jesús orara al Padre, nada de eso. Simplemente sucedió. Jesús no oró al Padre, el Padre no intervino, el Padre no dijo, haz esto y se convertirá el agua en vino. Simplemente sucedió. Se convirtió el agua en vino. Aquí estamos viendo la majestad y la gloria de Dios a través de Jesucristo. El Hijo, el Dios Hijo. Recuerde, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. También vimos en este capítulo que Jesús ya había escogido a algunos de sus discípulos. Habíamos hablado de una cita, ¿quién escogió Dios? Y por error dije que era primera de Timoteo, pero es primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26. Porque dice Pablo a los corintios, mirad hermanos,
Los corintios eran una iglesia que estaba llena de los dones espirituales, pero dentro de esa iglesia abundaba y moraba el pecado. Entonces Pablo tuvo que hacer reflexiones y hacerle exhortaciones fuertes a ellos para que se volvieran a la vida santa, espiritual que Dios demanda. El Evangelio no consiste solamente en dones espirituales. El Evangelio consiste en obediencia a Dios, sujeción a Dios, glorificación de su nombre y salvación de las almas perdidas. Ese es el centro del Evangelio, la salvación de las almas perdidas, la proclamación de su palabra, de su reino y de su amor. Dice esta cita, Primera de Corintios 1:26. Mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos de vosotros sabios según la carne, ni sois poderosos, ni sois nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Esos son los que escogió Dios, porque los ricos, los religiosos, los poderosos, los egocéntricos, los que se jactan de tener gloria en la tierra, poder y autoridad, esos no miran al cielo, esos no miran a la cruz. Esos no consideran que necesitan del perdón y el amor de Dios. Ellos se creen con derecho a hablar de Dios y a pedirle a Dios. Pero no realmente no hay en su corazón un anhelo, un quebrantamiento, una necesidad de perdón. No reconocen sus pecados y sus errores. Se creen superiores. Aquí lo vamos a estar viendo en este Evangelio. El capítulo de hoy está precioso. Habíamos puesto 2 ejemplos. También dije que el fariseo se golpeaba el pecho. Que se golpeaba el pecho era el publicano. Había un fariseo y un publicano. Un ejemplo de cómo personas que reconocieron en su momento que necesitaban del amor y el perdón de Dios y fueron justificados. El fariseo y el publicano dice que fueron al templo a orar. Jesús haciendo esta parábola. Dice que el fariseo oraba para sí mismo diciendo, te doy gracias, Padre, te doy gracias porque no soy como esto. Yo ayuno, yo oro 3 veces al día, yo cumplo toda la ley. Sin embargo, el publicano se golpeaba el pecho y decía, sé propicio a mí, pecador. Aquí vemos la actitud correcta, la actitud de reconocimiento de pecado. Hasta que usted no reconozca que usted tiene su corazón vacío, que usted está muerto espiritualmente, que usted necesita del amor y el perdón de Dios, que usted necesita la salvación que Dios regala a través de su gracia, hasta que usted no quebrante su corazón y usted se olvide de sí mismo, de su ego, de su vanagloria, de lo que ha podido lograr en la tierra. Todo ha sido por la misericordia, la providencia y la gracia de Dios. Hasta que usted no reconozca eso, no hay perdón para sus pecados, no hay regeneración, no hay santificación, no hay redención y no hay salvación ni vida eterna. Esto es un proceso que Dios estableció. Tiene que haber arrepentimiento de corazón, quebrantamiento. Dice la palabra, dice Dios, yo habito con los quebrantados de corazón. Recuerda, usted es como la hierba del campo que hoy es y mañana no es. Somos polvo. Estamos aquí de paso en esta tierra, temporalmente. La tierra y el cielo van a pasar. Las palabras de Cristo, las palabras de Dios no pasarán. Recuerda, el que te hizo en el vientre de tu madre fue Dios. Lo vimos allá, cuando vimos en el Antiguo Testamento, cuando lo dice que Dios dice, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. También el Salmo 100 que habíamos recitado ayer dice, porque Él nos hizo y no nosotros mismos. Somos propiedad de Dios. Tenemos el deber de creerle, de amarle, de servirle, porque Él nos hizo. Él hizo toda la creación para disfrute nuestro. Él tiene derecho legal sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestra eternidad. Él es el Dios soberano, juez de la tierra, el dador de la vida, el sustentador de la vida. Aquí entonces seguimos en el capítulo 2, perdón.
El otro ejemplo es el de la cruz, los dos ladrones. Habían dos ladrones, los dos tenían culpabilidad, tenían razones para estar ahí. Sin embargo, uno de ellos reconoció su condición, reconoció su pecado, se quebrantó y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, reconoció que Jesús tenía un reino, que Jesús podía salvarlo, que Jesús era Dios, que Jesús podía llevarlo con él al paraíso. De hecho sucedió, dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por tu amor y tu fidelidad. Seguimos aquí en Juan, capítulo 2, versículo 13. Y se estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Vamos a hacer una pausa aquí y vamos a adentrarnos en el momento histórico, porque esto es parte de la hermenéutica. La hermenéutica es la interpretación correcta de la palabra. La exégesis es sacarle el mensaje central que Dios quiere, la enseñanza principal de este pasaje para nuestras vidas. Entonces, aplicando la hermenéutica aquí, vamos a ver el contexto histórico, o sea, cuándo sucedió, dónde sucedió, quiénes estaban presentes y por qué sucedió. Dice que estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La Pascua la celebraban los judíos todos los años y habían dos elementos fundamentales en la Pascua. Primero, ellos celebraban la Pascua porque Dios se lo ordenó para recordar el momento en que Dios lo había liberado del yugo de esclavitud de Egipto. Y Dios lo liberó de una forma gloriosa. Recuerda que Dios mandó a que, después de haber mandado muchas plagas, iba a mandar la última plaga, le dijo al pueblo de Israel que matara un cordero y lo comiera en familia, y que con esa sangre, ese cordero, pintara el dintel de la puerta, y cuando el ángel de la muerte pasaría de noche y viera la puerta, el dintel pintada de sangre, el ángel iba a saber que ahí vivía una familia judía, iba a pasar de largo y no iba a matar al primogénito. Recuerde que los ángeles son mensajeros de Dios, tienen poder, tienen cierta libertad, pero los ángeles no son omnipresentes, no son omniscientes, o sea, no sabían de qué familia vivía en cada casa. Ellos no son Dios, son ángeles creados. ¿Okay? El único que puede saber eso es Dios, la omnisciencia de Dios. Es como cuando Jesús le dice a Natanael, cuando estabas debajo de la higuera te vi. La omnipresencia de Dios es otro de los atributos de Dios. Omnisciencia, omnipresencia, omnisapiencia. Omnisapiencia es que todo lo sabe, aún lo profundo del corazón. En este contexto de la Pascua, los judíos venían cada año. Era mandatorio para los judíos venir inclusive venían gentiles también, a la Pascua a celebrar la liberación, a recordar la liberación que Dios le había dado en Egipto, cuando Dios mató a todos los primogénitos de Egipto, todos los primogénitos. Y también venían a celebrar la Pascua con la esperanza de que Dios iba a enviar un Mesías, un liberador, porque todavía ellos, después de haber sido liberados de Egipto y haber caído en toda la desobediencia, en toda la idolatría, que cayeron después, años después, volvieron a ser esclavos. En este caso era del Imperio Romano. Eran esclavos del Imperio Romano. Tenían cierta libertad religiosa, pero el que dominaba era el Imperio Romano, los romanos. Ellos venían también a esta fiesta de una manera esperanzada de que Dios iba a enviar un Mesías prometido con los profetas en el Antiguo Pacto. Y entonces en ese anhelo ellos venían al templo, adoraban, rogaban a Dios. Claro, en este caso ellos esperaban un Mesías libertador, el Mesías que lo iba a libertar del pueblo romano. Y este no era el plan de Dios. El plan de Dios era el Mesías que lo iba a liberar del yugo de la esclavitud del pecado y de la condenación. Entonces, cuando Jesús dice, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados.
Esto es un escenario bien, pero bien fuerte. Estamos hablando del templo que Dios estableció. Como dice allá en Malaquías capítulo 3, el templo era casa de oración. Dios estableció el templo como casa de oración. Esto estaba sucediendo. Ellos tenían un mercado montado dentro del templo, en el atrio de los gentiles. Y esto estaba dirigido y controlado por los sacerdotes, la élite religiosa, la autoridad religiosa de la época. Estos sacerdotes fueron los que permitieron que este mercado estuviera dentro de los atrios de los gentiles. ¿Por qué existía este mercado? Bueno, había muchos judíos que venían de lejos. Ellos tenían que traer animales para el sacrificio y para las ofrendas del templo. Quizás era muy difícil para ellos transportar esos animales desde tantas distancias. Y simplemente se los vendían allí en Jerusalén. Era lícito, era permitido, inclusive hasta les convenía a ellos porque los que ya eran vendidos eran inspeccionados por los sacerdotes y estaban aprobados para ser sacrificados. O sea, los animales no podían tener heridas, no podían tener defectos, tenían que pasar una inspección por los sacerdotes. Entonces, este mercado se suponía que estuviera fuera del templo. El templo es casa de oración. En ningún momento Dios diseñó el templo, el lugar donde se reúne la iglesia. En este caso se reunían los judíos, todavía la iglesia no había sido establecida. Nunca estuvo en la mente de Dios, ni en el corazón de Dios, que hubiera ningún tipo de mercadeo, ningún tipo de negocio dentro del templo, donde se reúnen sus hijos. Y por eso es que vamos a ver aquí comienza el ministerio de Jesús, en este escenario. Imagínense un mercado lleno de animales dentro de un recinto del templo. Qué peste había ahí, a orina, a excremento de animales, qué gritería había ahí. Los comerciantes discutiendo con los compradores sobre el precio, sobre sus abusos. ¿Y ustedes saben por qué se estableció esto dentro del templo? Porque los sacerdotes estaban buscando ganancias deshonestas, aún de sus propios judíos, su propia gente que venía a adorar a Dios al templo. Ellos querían obtener ganancias de eso. Y había un impuesto que pagar para entrar al templo. También ellos obtenían ganancias. Los comerciantes que vendían los animales tenían que darle una parte a ellos. Es decir, que había todo un negocio montado con relación a los asuntos sagrados de Dios, los asuntos celestiales. Era legal y ilícito, era lícito y legal que estuviera el mercado fuera del templo. Pero dentro del templo está profanando el lugar de Dios. En este caso, el templo ese era el lugar de reunión, el lugar donde se iba a sacrificar a Dios, donde se iba a adorar a Dios. Eso es un lugar separado por Dios. No se supone que haya ningún tipo de mercadeo dentro de un templo, dentro de otro lugar donde se ministra la palabra, donde se ministra la salvación, donde se ministra el reino de Dios, se ministra su justicia, su santidad, su gloria. Eso tiene que ser un lugar separado para Dios. Además, tiene que estar puro y limpio, no lleno de excrementos animales, no lleno de orines, no con gritería, no con desorden. Las cosas de Dios son, dice Pablo, dice hacerlo todo decentemente y con orden. Porque estamos hablando del Dios de toda gloria, el Dios creador de todas las cosas, el que se merece lo mejor. También estaban allí los cambistas, los que cambiaban las monedas. Eso se usa mucho, Los cambistas ahora también cambian la moneda, obtienen ganancias. Es decir, que al final todo era un camuflaje. Y había mucha apariencia, religiosidad, pero lo que había en el corazón de esos sacerdotes y de esos líderes religiosos y las autoridades del templo eran las ganancias, el interés por lo monetario. Sin embargo, Dios dice, no puede servir a Dios y a las riquezas. ¿Entiendes? Ellos estaban detrás de la riqueza, detrás de las ganancias, usando las cosas sagradas de Dios para las ganancias personales. Y aún si quisiera justificarlo con los gastos del templo, no aplicaría tampoco. No aplicaría. Porque Dios estableció un sistema de ofrendas, de corazón,
conforme cada cual haya prosperado. Y Él, Dios, no necesita ni nada de nosotros. Simplemente lo hace para mostrar, enseñarle su obediencia y su disciplina. Dice que estaban vendiendo bueyes. Imagínate tú, bueyes metidos dentro del templo, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas, los cambistas y volcó las mesas. Aquí vemos esta acción de Jesús. Aquí en ningún momento dice que Él sintió ira. Yo no puedo añadirle la palabra ira ahí, porque no lo dice. Simplemente dice que sintió celo. El celo y la ira no es lo mismo. Aquí vemos cumplimiento profético. Dice Malaquías 3, versículo del 2 al 3. Dice, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero en el versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Mira, aquí está. Vendrá súbitamente a su templo el Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. ¿Viste cómo dice que vendrá súbitamente al templo? ¿Y qué sucedió aquí en el relato de Juan capítulo 2? Dice que Jesús llegó y entró de pronto al templo. Fue súbitamente, así como mismo lo vio en la película. Dice, haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos. O sea, que todo lo que sucede en el ministerio de Jesús es cumplimiento de la profecía. Recuerden. En Jesús se van a cumplir todas las profecías que están en el Antiguo Testamento. Y se haciendo un azote de cuerda, echó fuera del templo a todos, las ovejas, los bueyes, esparció las monedas, los cambistas y volcó las mesas. Una acción bien fuerte, ¿verdad? Aquí hay detalles. Dice que hizo un azote de cuerda, pero pregunto yo, ¿qué sería un azote de cuerda suficiente para calmar toda aquella multitud de gente? Usted no ha visto los mercados, cómo se ponen los comerciantes y los compradores. ¿Usted cree que un azote de cuerda sería suficiente para enfrentar a esta multitud que están siendo amenazados con su negocio y su dinero? Yo creo que no. Aquí lo que vemos es una manera que Jesús usa como de azote, como de castigo, para una cosa simbólica, porque realmente lo que hizo que todo sucediera y nadie pudo interferir y nadie pudo confrontarlo fue el poder del Señor Jesucristo, su majestad, su gloria. Él es Dios. Elías no pudo hacer eso. Elías se metió en una cueva y huyó cuando lo estaba persiguiendo Jezabel. Sin embargo, Jesús viene aquí a la élite religiosa de Jerusalén, la capital de Judea, donde estaba la élite, donde estaba la autoridad religiosa de la época, donde estaban todos los grandes y poderosos. Y entró, volcó las mesas, viró las monedas, echó fuera los animales y nadie lo confrontó. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y esa autoridad se manifestó ahí. Se manifestó la autoridad de Dios a través de su Hijo Jesucristo, el Dios Hijo. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Aquí está la orden. No hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Fíjate, hasta ahí el templo es la casa de Dios. Hasta ahí. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El Salmo 69:9. El celo de tu casa me consume. O sea, aquí en ningún momento vemos ira. Lo que vemos es celo de Dios. Celo por lo divino. Celo por lo sagrado. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra de esto? Fíjate tú qué arrogancia. Ellos, en vez de estar avergonzados, en vez de esto, porque ellos conocían la Escritura, ellos sabían que el templo era casa de adoración a Dios, casa de ofrecer sacrificio. Ellos sabían que estaban actuando mal. Sin embargo, su conciencia no les acusa, porque están ciegos espiritualmente guiando a otros ciegos.
Y cuando una persona está así, tiene el corazón endurecido y no puede reconocer su condición, ni su pecado, ni reconocer su manera de actuar. Piensa que está bien, porque lo está haciendo para él, para su ego, para su vanagloria. Dice, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestra? Ellos están pidiendo alguna señal, alguna evidencia. ¿Por qué él hace eso? ¿Qué señal? ¿Quién es él? ¿Con qué autoridad? Simplemente Jesús no los confronta, le dice, respondió Jesús y le dijo, destruir este templo y en 3 días lo levantaré. Y aquí ellos se quedaron, imagínate, como están ciegos espiritualmente no pueden entender. Dice, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Como una pregunta despectiva, como burlándose. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. O sea, aquí vemos una enseñanza profunda. ¿Ya ven? Hasta aquí el templo era el templo de Dios. A partir de aquí, el templo de Dios es Jesucristo. Él se convierte, Él viene a cambiar todo. Viene a cambiar la manera de adorar, viene a cambiar la manera de servir a Dios, la manera de obedecer a Dios, la manera de agradar a Dios. El templo de Dios Jesucristo, dijeron los judíos. Dice, por tanto, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Fíjate, hasta cuando él dijo eso en ese momento, todavía los discípulos no entendieron. Ellos vinieron a creer de qué templo estaba hablando Jesús cuando él resucitó. Dice 23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Otro atributo que le corresponde a Dios. Por ejemplo, nunca en la Escritura dice que Moisés sabía lo que había en el hombre. Nunca dice que Elías sabía lo que había en el hombre, que Abraham sabía lo que había en el hombre. No, solamente esto se aplica a Jesús. Él sabía lo que había en el hombre. O sea, ¿por qué Jesús sabe lo que hay en el hombre? Porque Jesús es Dios. Y Dios conoce los pensamientos y las intenciones del corazón de cada uno de nosotros. Porque Él fue el que nos creó. Para eso es Dios. Es omnisciente, todo lo sabe. Aquí suficiente evidencia tenemos en este evangelio de que Jesús es Dios. No hay manera de rebatirlo porque es demasiada evidencia. Dominio sobre la naturaleza, dominio sobre los elementos de la tierra, en este caso el agua, la convierte en vino. Solamente eso lo puede hacer el creador del agua, el creador de todas las cosas, que es Dios. Dice aquí que conoce lo que hay en el hombre, conoce la interioridad del hombre. Esto le pertenece solamente a Dios. Ningún ángel conoce lo que hay en el hombre, ningún arcángel, ningún profeta. Solamente esto le pertenece a Dios. Jesús es Dios, porque conoce lo que hay en el corazón del hombre. Jesús es una de las 3 personas de la Trinidad. Capítulo 3, preciosa enseñanza. Había un hombre, los fariseos, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjate cómo Juan te va dando los detalles. Este Nicodemo era un principal, no era un judío normal, era un principal entre los judíos, una gente de renombre, una gente reconocida como alguien de mucha instrucción, mucha letra. Recuerda, Pablo dice, la letra mata, el espíritu vivifica. En este caso no está hablando de que la letra, la palabra mata, no. Lo que mata es el conocimiento sin el espíritu. Usted puede tener mucho conocimiento teológico, pero si no tiene el Espíritu Santo, no está vivificado. Usted no está viviendo una vida espiritual como Dios manda. Tienen que ir los dos de la mano. La letra, el conocimiento de la palabra, y el Espíritu Santo. Porque dice que el Espíritu Santo es el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Nos santifica y acomoda nuestras oraciones al Padre. ¿Qué habemos de pedir como conviene? No sabemos.
El Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles ante el Padre. O sea, es una vida completa. Palabra, instrucción, conocimiento de la palabra de Dios y vida espiritual. Dice, este vino a Jesús de noche. Otro detalle, ¿por qué vino de noche? O sea, se tiene que detenerse en cada detalle de esto, porque esto no está escrito por casualidad. Dice, nunca la escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que inspiró la escritura. ¿Por qué viene de noche? Porque es un principal entre los judíos. Y ya los judíos habían visto que Jesús comenzó su ministerio. Un detalle, se me escapó esta. El comienzo del ministerio de Jesús es en la casa de su Padre. La casa de su Padre. El templo, la casa de su Padre en el Antiguo Testamento. Dice Isaías 56. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Isaías 56, 7. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Quién lo dijo? Dios. ¿A través de quién? Del profeta Isaías. Mi casa será llamada casa de oración, sacrificios y holocaustos. En este caso, el antiguo pacto, sacrificios de animales, ahora es sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Ese es el propósito de la reunión en el templo. Él viene de noche porque ya los judíos conocían algo sobre Jesús y a Nicodemo no le convenía que ellos supieran que él vino a verlo. Él tenía su inquietud, pero no quería que nadie supiera que vino a ver a Jesús, porque esto comprometía su posición dentro de la sinagoga. Imagino que sería un principal entre la sinagoga. Dice un principal entre los judíos. Tenía un rango principal importante. Y entonces viene de noche para que no se descubra que él vino a ver a Jesús. Porque esto le iba a traer serios problemas con los demás fariseos, los demás rabinos. Y comienza la conversación y dice, le dijo, rabí. Rabí quiere decir maestro. ¿Viste cómo él reconoce? Él viene con un reconocimiento terrenal, por supuesto, porque él no está todavía en el espíritu, él está en su carne. Pero él, desde su conocimiento de la Torá, desde su conocimiento de toda la historia del pueblo de Israel y de Dios, él reconoce que Jesús es un maestro, porque las enseñanzas de Jesús denotan mucha sabiduría, mucha plenitud. Entonces, él reconoce, dice, rabí, o sea, maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Viste? Hasta ahí nada más. Eso era lo que él podía conocer. Recuerda que estamos hablando de un fariseo. Los fariseos eran ciegos, guías de ciegos. Él no podía saber que Jesús era el Mesías, que Jesús era... No podía. No le estaba dado, no le estaba permitido conocer eso. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Él reconoce que lo que está haciendo Jesús viene de parte de Dios. Pero no puede reconocer que Jesús es Dios, imposible. Respondió Jesús y le dijo, de cierto digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí Jesús establece un principio bíblico, una doctrina fundamental del cristianismo, el nuevo nacimiento. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía, estaba hablando de una manera terrenal, ¿no? La mente terrenal no entiende las cosas espirituales de arriba, no puede entenderlas. Jesús le respondió y le dijo, de cierto te digo. Cuando esta frase de cierto es como una forma bien afirmativa, como algo que se fundamenta bien, ¿ve? Para que no quede duda. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es.
Este es uno de los fundamentos de la fe cristiana, lo que diferencia el cristianismo, el reino de los cielos, el Evangelio de Jesucristo de todas las demás religiones. El nuevo nacimiento, el nacimiento espiritual de agua y del Espíritu. En el próximo video seguimos ampliando sobre esto, muy profundo y muy importante saber todo con relación a esto, las doctrinas básicas del cristianismo. Bendito, alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda, somos vasos de barro, somos siervos inútiles. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro Dios Padre y para el Espíritu Santo. Amén.